A todos. En la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Jamsul Ocampo. Voy a dejar en Jamsul y sus colaboradores participaron también con un excelente capítulo en este volumen especial de la Sociedad Geológica de América, con una contribución también de procedencia sedimentaria, de una formación del Oligoceno-Mioceno, de la formación El Salto, una formación que queda ubicada en la Baja California Sur. Así que muchas gracias, Jamsul, por tu participación el día de hoy, y los dejo entonces con Jamsul. Jamsul es alguien que ha venido trabajando por muchos años en el ámbito o en el área de la sedimentología. Es una persona que es una experta en ambientes sedimentarios, en clasificación de litofacies, y en ese sentido, francamente, admirable la manera como hace un trabajo muy, muy detallado de campo y una clasificación muy fina de litofacies. Y en este trabajo entonces viene a traernos un trabajo sedimentológico y de procedencia. Los dejo entonces con Jamsul. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Uwe, y a Roberto por la invitación a participar en este especial. Y bueno, hoy les voy a contar o vengo a platicar sobre los resultados que se dieron como parte del proyecto P15 del Semigeo, del cual el responsable técnico fue José Luis Macías, titulado Procedencia de la Formación del Salto del Oligoceno temprano al Mioceno temprano en la región sur de la caldera La Reforma en Baja California Sur, México. Espero que las expectativas que tiene V ahorita, bueno, que él mencionó sobre un servidor, espero se cumplan al mostrar los resultados de este trabajo. Bueno, se ha documentado ampliamente durante decenas de años que desde Alaska hasta la región de Baja California se extiende un complejo, bueno, un cinturón de magmatismo asociado a un trazarco y sus cuencas relacionadas. Esto aproximadamente desde los 90 a los 11 millones de años. Esto fue o se ha considerado como el resultado para el caso de México de la interacción entre diversas placas, una interacción compleja entre lo que es la placa de Vancouver, la placa de Farallón y la placa del Pacífico, así como también las crestas del Pacífico y Guadalupe bajo la placa de Norteamérica. Entonces, bajo esta connotación, en la península de Baja California, en diversas localidades o de manera muy continua, se presentan rocas cenozoicas que registran esta actividad tanto magmática como sedimentaria de esas regiones de Trazarco. Una de ellas es la formación El Salto, que en este caso se documentó por García Sánchez en el 2019 al sur de dentro de las unidades precaldera de la caldera La Reforma. Bajo estos antecedentes, entonces, la hipótesis que se tiene del trabajo es la formación del Salto registra la interacción, o bueno, registra esa historia magmática de ese arco en posición de trazarco o de ese magmatismo trazarco, igual que el relleno sedimentario. Entonces, para eso nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de aplicar diversos métodos, ¿sí? Ahorita regresamos aquí, diversos métodos que implican el trabajo de campo prácticamente, en el cual se desarrollaron diversas secciones estratigráficas que documentan la estratigrafía y características sedimentológicas de la formación del Salto, de acuerdo con lo que propone McFall y Hausbach. Se tomaron datos de paleocorrientes de estratificación cruzada a gran escala y de datos de imbricación para conocer las direcciones posibles o para conocer las vías de transportes posibles. Además, también se realizó
un análisis petrográfico y modal de 22 muestras de areniscas de grano medio a grueso con el propósito de minimizar el efecto del tamaño de grano, como lo han documentado diversos autores. Esto bajo un conteo de 1000 puntos libres de matriz o de cemento. Para su rápida diferenciación de las plagioclasas, feldespatos y cuarzos, las láminas fueron teñidas de acuerdo con la metodología de Marsaglia y Tasaki en el 92. Y bueno, el conteo de puntos se realizó considerando la propuesta de Ingersoll y en el 84 y Sufa dentro del método denominado como Gassee-Dickinson. Bueno, también para conocer la parte que muchas veces no se puede visualizar de manera petrográfica, se mandaron a analizar 19 muestras de areniscas y 4 de rocas volcánicas por espectrometría óptica y de masas en los laboratorios ATLAS para conocer las concentraciones de los elementos mayores y de los elementos traza de toda esta formación. ¿Sí? Se calcularon diversos índices de alteración, sobre todo de la roca fuente, para conocer condiciones climáticas y productos de alteración que éstas pudiesen haber tenido al momento de estar generando esos sedimentos que dieron origen a la formación del Salto, como lo son el índice de alteración química, el índice de alteración de las y el índice de alteración de las plagioclasas. Los datos fueron normalizados de los elementos traza, de acuerdo con Taylor y McLennan en el 85, sobre todo los patrones de elementos de tierras raras, y bueno, para determinar la composición del área fuente, aplicando las técnicas de geoquímica, se usa la técnica de relaciones propuesta por Froelich en el 2003. ¿Sí? Adicionalmente, bueno, también se hizo el análisis geocronológico y geoquímico de esos circones, en este caso de una muestra de ignimbrita que está situada a la parte media de esta formación, de una muestra de un granito que forma parte de, bueno, es el basamento, son las rocas más antiguas en la caldera de la Reforma, y 9 muestras de areniscas que cubren a toda esta formación denominada como el Salto. Y bueno, esto fue hecho en el Laboratorio de Estudios Isotópicos en el Centro de Geociencias, bajo las metodologías de Solari y de Ortega Obregón. También se hizo un análisis de catoluminiscencia en cuarzos, esto para conocer el origen y sobre todo validar que los cuarzos que estamos viendo petrográficamente tengan ese origen que se atribuye a la parte petrográfica, y para ello se analizó una muestra de una ignimbrita, se analizaron muestras de granito para conocer su potencial como roca fuente, y bueno, 5 muestras de arenisca de toda la unidad. Esto con la finalidad de documentar los espectros de color y sobre todo medir las intensidades de los picos rojos, azul y de la fosa para poder aplicar la metodología de Augustsson y Recker en el 2012, quienes documentan ya los diferentes, bueno, con diferentes litologías, documentan el posible origen de los cuarzos a partir de la relación que guardan la intensidad de estos picos. Y bueno, por último, esto fue hecho en la Universidad de Stavanger en Noruega, y por último, lo que nos llegó a dar todavía más luz en este trabajo es el análisis de QueenScan, el cual se realizó en 2 muestras de arenisca de la parte media. Vamos a ver en un momento por qué esa parte media. Y esto se realizó en la compañía Rocktype en Oxford, en Reino Unido. ¿Sí? Bueno, como resultados, lo que tenemos es prácticamente un basamento granítico que originalmente fue cartografiado por García y Sánchez, por García Sánchez en el 2019, pero ella lo deja como posiblemente puede ser Cretácico de 90 millones de años, 95, dado que ellos documentaron igual una litología similar dentro de la caldera de la Reforma. Entonces, este es un granito no deformado que sobreyace discordante, a quien le sobreyace discordantemente la formación es alto, tiene varias superficies o bueno, varios niveles de intrusión por diques máficos y félsicos, enclaves máficos, y la edad máxima de enfriamiento de cristalización por 25 granos concordantes de circones es de 95 millones de años. ¿Sí? Y bueno, en la parte de la estratigrafía y siguiendo la propuesta de McFall y de Hausbach, ellos sugieren que la formación del Salto está compuesta de base a cima por estratos de conglomerados sobreyacidos por areniscas tobáceas intercaladas con areniscas que presentan estratificación cruzada a gran escala.
Considerando esta propuesta y lo que ha documentado y lo que está documentando García Sánchez, como parte de su cartografía, se hicieron varios perfiles estratigráficos en las regiones o en las áreas en donde se encontraba mejor expuesta la unidad, en donde eran afloramientos pequeños y sobre todo que tuvieran datos de paleocorrientes. Se hicieron puntos de control en donde se describen la parte estratigráfica, la parte sedimentológica, y se colectaron esos datos de paleocorrientes. De manera general, la estratigrafía de la caldera La Reforma tiene un basamento, el basamento es este granito de 95 millones de años, al cual le sobreyacen discordantemente las areniscas, estas rojas de la formación del Salto, y cubriendo a esta está toda la sucesión sedimentaria de lo que es la cuenca de Santa Rosalía, y bueno, ya después siguen todas las ignimbritas y lavas que forman parte de la caldera de la Reforma. Ok, considerando esto, y considerando los 4 perfiles grandes que se realizaron, nuestros resultados estratigráficos indican que la formación del Salto, al menos para la región sur de la caldera de la Reforma, está compuesta por 3 miembros que estratigráfica, sedimentológica y composicionalmente son diferentes, ¿sí? Es decir, podemos determinarlos por características estratigráficas, sedimentológicas, o considerando la parte petrográfica, geoquímica y sobre todo la parte geoquímica, incluso también la geocronológica, ¿sí? Bueno, el miembro inferior de esta formación consta prácticamente de 17 metros de areniscas de grano fino a grueso, intercaladas con niveles prácticamente de conglomerados. Hay alguna estratificación no de gran escala, pero sí de mediana escala, es decir, de escala de dunas de 20, 30, 40, 50 centímetros, de estratificación cruzada sigmoidal, lo cual está evidenciando procesos fluviales, sobre todo de acreción lateral. También, bueno, la estratificación cruzada de gran escala, que estas presentan, y bueno, que sobreyace discordantemente a lo que es ese granito de 95 millones de años. Bueno, la estratificación cruzada a gran escala es muy común en estos depósitos. Dentro de esta estratificación cruzada es común que se tengan avalanchas de grava sobre lo que sería el lado Lee de estos depósitos, y también es muy común que se tengan superficies de reactivación sobre lo que corresponde al lado Stott. Esto se interpretó como depósitos fluviales y eólicos dentro de un sistema continental. La edad máxima de depósito para esta unidad o para este miembro inferior varía de 33 a 31 millones de años. Esto de acuerdo con las 3 muestras que se analizaron de esa unidad, ¿sí? Y bueno, el miembro más interesante, tanto estratigráfica como sedimentológicamente, es el miembro medio. El miembro medio está caracterizado por 50 metros aproximados de intercalaciones de arenisca, limolitas, lutitas, con escasos niveles conglomeráticos, tiene intercalaciones de ignimbritas y tiene un flujo, bueno, tiene unos depósitos aquí, un flujo de una andesita basáltica, el cual se pone estratigráficamente aquí, pero desconocemos si corresponde en edad a los otros depósitos, ¿sí? Sedimentológicamente hablando, este depósito o este miembro, créanme que es lo más espectacular que yo he visto, solamente lo había leído como ejemplos en Chile. En este caso, las dunas eólicas cambian lateralmente de facies a depósitos de dunas mareales. Entonces, esto nos está marcando ya una incursión marina dentro de lo que corresponde a la formación del Salto. Y bueno, ¿qué evidencias se tienen para que esto ocurra? Bueno, esto sería una pista panorámica. Aquí estarían las dunas mareales. Esto es lo que corresponde a esa andesita que mencionábamos anteriormente, intercalada con tobas de ceniza y con depósitos de ignimbrita. Y bueno, en la parte superior, ya los depósitos más clásicos de intercalación de arenas y limolitas de la formación del Salto. Bueno, las características que se tienen de esa transición de dunas eólicas a dunas mareales son fósiles traza, principalmente los signogéneros de Ophiomorpha nodosa y talacinoides. En las dunas, sobre la parte de la zona Lee, lo que se tienen son lodos acoplados dobles y simples, lo cual es característico de sistemas mareales.
Hay presencia de estratificación flácer, de lenticular, así como también de esas marialitas, que son depósitos muy delgados de lodos intercalados con material de arenas gruesas, perdón, de arenas finas en diferentes escalas, ¿sí? Entonces, este sería el contacto entre estas dunas, que son las que interpretamos como mareales, con las dunas eólicas. Estos que se ven aquí, estas oquedades, y esto que se ve más oscuro, correspondería a los depósitos, bueno, a esos lodos acoplados, que es un indicativo de los sistemas, o es característico de sistemas mareales. Bueno, esto sería el espesor prácticamente completo de este complejo de dunas. Entonces, si nos damos cuenta, el ángulo de inclinación que tienen los conjuntos de la estratificación cruzada aquí, comparándola con las eólicas, esto es menor, lo cual, si interpretáramos a qué tipo de duna corresponderían estas serían dunas con morfología tal vez lingüoide, ¿sí? Que es clásico, o bueno, que se desarrollan comúnmente en sistemas mareales, en lo que serían los depósitos de foreshore y de shoreface. Bueno, los ejemplos de estratificación placer y ondulada, y estos serían los ejemplos de las famosas ritmitas o también llamadas marealitas. Bueno, ejemplos de ofiomorfa nodosa y los ejemplos de talacinoides que caracterizan a esos depósitos, sobre todo a esas dunas. Bueno, la edad, todo este depósito es cubierto discordantemente por un depósito de ignimbritas, el cual se fechó en una edad de aproximada, bueno, de 28 millones, 28.8 a 29 millones de años, y la edad máxima de depósito para las muestras de las areniscas de ese miembro medio, ¿sí? Varían de 30 a 28 millones de años, como lo determinan las muestras que se analizaron de este miembro. Bueno, el último miembro determinado, o el miembro superior, este es el miembro más conglomerático, caracterizado por sucesiones que se hacen, bueno, grano y estratodecrecientes, que tienen a la base conglomerados o areniscas conglomeráticas a la base, y se van haciendo finas hacia la parte superior. Incluso en algunos niveles de estos, es común que se encuentren una transición de depósito de estratificación cruzada, que va variando a laminación. Eso nos indica el decaimiento paulatino de esos sistemas. También es común que se tengan grietas de desecación y paleosuelos, los cuales estarían indicando los tiempos de astiaje para esos sistemas fluviales. Igual que los miembros anteriores, este miembro también tiene estratificación cruzada a gran escala. En este caso, aquí es importante decir que ya tienen dos direcciones preferenciales de generación, ¿sí? En este caso. Y bueno, estos son algunos ejemplos de todos estos depósitos, las sucesiones que se van haciendo finas hacia la cima, la estratificación cruzada a gran escala, estratificación cruzada en pequeña o mediana escala, con laminaciones paralelas, bueno, de bajo ángulo, lo cual está asociado prácticamente con depósitos de barras en un sistema de ríos trenzados. Sedimentológicamente hablando, este miembro correspondería a depósitos de ríos trenzados, intercalados posiblemente con depósitos de un abanico aluvial. La edad más joven documentada para este miembro es de 23 millones de años, ¿sí? Como lo indica, bueno, como lo determinan las edades de uranio-plomo realizado en esta muestra. Bueno, también mencionábamos que analizamos paleocorrientes, en este caso de clastos imbrincados. Estos varían notablemente. El miembro inferior tiene una dirección preferencial que va hacia el norte con 70 grados. El miembro medio, cambia y va hacia el surú con prácticamente 40. Y el miembro superior, sí es importante, lo vamos a retomar al final, porque cambia drásticamente y va hacia el surú con 40 o 50 grados. Algo importante es que las dunas eólicas y esas dunas mareales tienen cierto patrón de flujo que vamos a discutir y corresponde con patrones ya establecidos, al menos el del miembro inferior. El miembro inferior tiene una dirección preferencial determinada de aproximadamente surú 40, en tanto que las dunas que están influenciadas, o bueno, que están en esa transición entre dunas del backshore y las dunas subacuosas, tiene una dirección preferencial que va hacia el norú con 15-20 grados y pequeñas variaciones hacia el suré.
Y bueno, ya en la parte, las dunas de la parte superior, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Estas tienen prácticamente dos direcciones de flujo, una que va a, bueno, prácticamente la mayor va al norte franco y las otras van, bueno, tiene tres, van hacia al Norú con 30 y prácticamente la otra va hacia el este. Bueno, los resultados de la parte petrográfica, créanme que, como les mencioné al inicio, tanto estratigráfica como composicionalmente, estos miembros tienen características completamente diferentes, ¿sí? Entonces se determinaron tres petrofacies denominadas A, B y C. De manera general, las areniscas de la formación del Salto en esta región están compuestas en su mayoría por cuarzos muy similares o a veces menores que los fragmentos líticos, con subordinados feldespatos, tanto feldespatos potásicos como plagioclasas. Los fragmentos líticos más abundantes son los fragmentos volcánicos con textura felsítica, y bueno, también microlíticos y ladgo. Hay escasos y subordinados granos metamórficos, sobre todo de bajo grado, y bueno, también llega a presentarse a veces fragmentos de calizas, o en su defecto también hay muchos fragmentos plutónicos en las tres petrofases, ¿sí? Como minerales accesorios, petrográficamente se determinó que hay zircón, rutilo, apatito, y como minerales, o bueno, como cemento, que en este caso es importante porque sí vamos a ver que nos afectó parte de unos resultados, hay cemento carbonatado de tipo calcítico, hay cemento, bueno, carbonatado rico en hierro, hay cemento dolomitizado, hay anquerita, entonces todo, y bueno, y matriz rica en hierro, todo eso al final de cuentas se va a ver reflejado en la composición química y en otros resultados que van a ser documentados por el QueenScan, ¿sí? Y bueno, algo que es de mencionar es que la petrofacies A, bueno, es más rica en líticos volcánicos felsíticos, es decir, rocas fuentes de composición félsica, en tanto que la petrofacies C es más rica en líticos volcánicos ladbor y microlíticos, posiblemente andesitas y basaltos. Y bueno, algún ejemplo de los líticos plutónicos que se tienen, que se documentaron como líticos plutónicos, pero de acuerdo a la metodología se excluyen al momento de hacer el cálculo o el recálculo de la información, ¿sí? Y bueno, hablando ya en sentido de la procedencia que tienen estas arenas y sobre todo con la petrografía, la formación del Salto muestra una evolución que va de orógenos reciclados a lo que es la transición continental. ¿Esto qué me está indicando? Que bueno, de base a cima, que es la petrofacies a la C, sería el miembro inferior y miembro superior, de base a cima de la unidad se están incrementando los fragmentos líticos. ¿Y qué fragmentos líticos se están incrementando? Pues bueno, principalmente se están incrementando los fragmentos líticos de tipo ladbor y de tipo felsítico. Entonces, desde aquí ya nos podemos dar una idea de que la composición del área fuente varió de base a cima de esta unidad. Y bueno, los resultados del QueenScan, en este caso les decía que se analizó una muestra del miembro medio, sobre todo esas partes de transición entre las dunas eólicas y las dunas acuosas, y sobre todo se analizaron esas para conocer si teníamos la presencia de glauconita, aunque ópticamente estaba, queríamos estar seguros que era glauconita, ¿sí? Bueno, el análisis de QueenScan revela que en esas muestras hay un predominio de feldespato alcalino sobre las plagioclasas, demuestra que tenemos cementos carbonatados, que tenemos dolomita férrica y anquerita, y la parte importante, que tenemos glauconita. Entonces, la glauconita es una arcilla, un mineral arcilloso, que se genera comúnmente en zonas donde hay deficiencia en la sedimentación y sobre todo es un indicador de ambientes marinos marginales, ¿sí? Y bueno, como accesorios se tienen rutilo, zircón y apatito. Y bueno, este sería el ejemplo de lo que son las imágenes del QueenScan realizados en la compañía de Rocktide por Jenny Oman. Bueno, el análisis de catoluminiscencia se realizó prácticamente también mayormente en las petrofacies B, aunque también hay muestras de las petrofacies inferiores. Primero, el análisis de la catoluminiscencia, visto de manera óptica, nos revela que tenemos un predominio de cuarzos azules cielo, azul oscuro, en algunos casos azul claro,
Y bueno, también se ven cuarzos de color rojo, ¿sí? Que se esperaría que estos apareciesen en el diagrama que vamos a ver a continuación dentro de los cuarzos volcánicos, que sí hay cuarzos petrográficamente con bahías de reabsorción que son característicos de rocas volcánicas, pero desafortunadamente las muestras que se analizaron no pudimos quitar el efecto de la presencia de esos cementos y entonces la luminiscencia que tiene el cemento carbonatado es mucho mayor a la que tienen los cuarzos y por lo tanto la opaca, ¿sí? Entonces, los resultados fueron graficados con relaciones que miden la intensidad del pico azul entre la fosa y del pico rojo contra la fosa, de acuerdo con Ausson y Recker, y el predominio de las arenas, de las muestras sedimentarias, principalmente son cuarzos de origen plutónico, pero yo hubiera esperado que algunos fueran violetas o fueran rojos, ¿sí? Por la naturaleza volcánica que tienen. Sin embargo, esto se interpreta que el exceso de cemento opaca la luminiscencia y entonces se van a lo que es la influencia del cemento carbonatado, ¿sí? Cosa contraria que no ocurre con las rocas graníticas y riolíticas que se analizaron, ¿sí? Que demuestran que pues, tienen prácticamente ese origen plutónico, ¿sí? Con excepción de las riolitas que no tuvieron cuarzos para analizar, bueno, tenían pequeños cuarzos, pero no fue posible medir la intensidad de, bueno, los picos de los espectros de color. Y bueno, la parte de la geoquímica de las areniscas también es importante, también quedan como petrofacies porque químicamente son diferentes, ¿sí? Entonces, químicamente vemos que la petrofacies A es más enriquecida en elementos más asociados a rocas volcánicas de composición félsica, así como también posiblemente a una mayor clasificación de las arenas. Si vemos el valor, por ejemplo, del silicio de 72 y el valor medio de la petrofacies C de 57. Hay elementos que sí están muy marcados y muy influenciados, en este caso, que están asociados a fuentes félsicas o minerales que me aportan esa composición félsica, como es el magnesio, que es más elevado en la petrofacie C, igual que el titanio, que es mucho más elevado en la petrofacie C. Los valores de los índices de alteración química y de alteración de las plagioclasas están prácticamente en valores que indican que las rocas fuentes no fueron intemperizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuentes prácticamente, así como se estaban generando, en este caso rocas volcánicas o plutónicas, o en su defecto que estuvo erosionando de manera profunda y no tanto rocas fuentes alteradas, ¿sí? Pero los valores son más bajos en la petrofacie C, ¿sí? Lo mismo sucede cuando analizamos los elementos traza. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el escandio, que es más característico de rocas volcánicas máficas, es más enriquecido en la petrofacie C, el torio es más enriquecido en la petrofacie A, que es más característico para rocas volcánicas félsicas, y bueno, el circonio que se atribuye prácticamente, que deriva del circonio, que puede, ¿sí? Del circón, es más enriquecido en esas zonas de transición de las dunas mareales y entre dunas eólicas, es decir, entre lo que sería la petrofacie C o lo que equivaldría al miembro medio. Algo importante que se denota es cuando aplicamos la técnica de relaciones que sugiere Fradlik y bueno, que han usado todos los geoquímicos de rocas clásicas y de otras rocas, ¿verdad? Es enfrentar relaciones que tienen que ver o comparar la naturaleza de una fuente félsica contra una fuente máfica. Entonces, eso sucede cuando enfrentamos el torio con el escandio. La petrofacies A tiene el valor más elevado y la petrofacies C tiene el valor más bajo, lo cual indica que esto es más félsico que la petrofacie C. En tanto que cuando vemos la relación de titanio-niobio es al revés. Los valores más bajos se localizan en la petrofacie A, mientras que la petrofacie C tiene el valor más elevado. Algo que es de notar es que las relaciones más elevadas del circonio-escandio, que se usa como un indicador de transporte, bueno, de reciclamiento sedimentario, de grado de transporte, asociado a que enfrentas el silicón contra minerales máficos, entonces durante el transporte se considera que los minerales inestables como piroxenos, anfíboles, van desapareciendo y solamente quedan los minerales estables como sería el circonio o su elemento que es el circonio. Entonces los valores más elevados son en la petrofacies A y en la petrofacies B y el valor más bajo estaría en la petrofacie C. Eso implica
posiblemente un rejuvenecimiento en el área fuente o también un incremento en los componentes máficos. Y bueno, los resultados de la geocronología de los zircones, de los 691 granos analizados, se documenta que se tienen prácticamente dos picos principales durante el Cretácico, uno de 95 millones de años y otro de 72, y dos durante el Cenozoico, uno en 32 millones de años y el más joven de 23 millones de años. Es importante decir que la mayoría de los zircones analizados tienen una relación de uranio-torio menor a 5, lo cual se ha considerado que son zircones de un origen ígneo. Igual, esto se confirma cuando analizamos las anomalías de los elementos de tierras raras. Se observa que tenemos anomalías positivas de cerio y anomalías negativas de prazodimio y del europio. Adicionalmente, cuando analizamos ciertos elementos o ciertas relaciones como la relación uranio-iterbio y niobio-iterbio, nos damos cuenta que la mayoría de los zircones que analizamos en la formación del Salto tienen características de zircones que se formaron en un arco de tipo continental, ¿sí? Tanto para las petrofacies A, B y C, igual que para la riolita, y bueno, también el granito, que en este caso no se toma mucho en cuenta para la discusión porque es parte de, eso tiene que ver con otro proceso, ¿sí? En los círculos son los zircones que tienen edades, en los círculos negros, de 30 a 40 millones de años, y en los cuadrados negros, de los zircones que van de 30 a 20 millones de años, ¿sí? Entonces, hasta el momento, todos los zircones, o en su mayoría, aunque sí hay unas dispersiones que cambian, ¿verdad? En su mayoría, los zircones documentados dentro de la formación del Salto tienen características de arco de tipo continental. Y bueno, ¿cuál es la relación entre la formación del Salto y esa cuenca formada de antearcos? Sí, bueno, la cuenca de antearco cenozoica en el noreste de México, primero, fue activa durante el Eoceno al Mioceno medio, como han sugerido diversos autores, Sonhofer, Copeland y otros autores. Esta tiene características muy similares con las cuencas de antearco clásicas que han sido documentadas por Ridgway, por Dickinson, Cliff y Benucci, Ingersoll. Y sobre todo, pues bueno, este relleno ocurrió prácticamente durante la subducción y su evento del retroceso o del rollback durante los 55 a los 25 millones de años. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de ese evento? ¿Sí? Cuando hablamos de esas características sedimentológicas clásicas. Estos autores sugieren que las cuencas de tipo antearco tienen una somerización en sus ambientes sedimentarios. Y entonces, y que tienen dos etapas principales: la etapa de bajo relleno, que se caracterizó en este caso por la formación tepetate, y la etapa de relleno, que son ambientes ya más someros y que cada vez se va haciendo más somero. Entonces, si ahí vemos de la formación tepetate a la formación bateque, pues vamos cambiando de la zona batial a una zona de plataforma posiblemente mixta de depósitos carbonatados y clásticos, o simplemente una plataforma clástica, a depósitos ya continentales de lo que sería la formación del Salto, y marino marginales que se documentaron en este trabajo como esos depósitos de dunas mareales, ¿sí? Entonces, esto es característico para los depósitos, o esta sería la estratigrafía clásica para una cuenca de tipo antearco. Y bueno, como hemos mencionado, hay un incremento de esas fuentes de félsicas, amáficas, de esas fuentes que consideramos un arco, hacia la cuenca de antearco, y también las características geocronológicas y, bueno, las características de procedencia que se tienen documentan una erosión profunda del arco y sobre todo de otras rocas que están ahí aledañas, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica ese incremento? Primero, el incremento o el cambio de la procedencia de un orógeno reciclado a un arco transicional. Ese cambio está marcado por el incremento de áreas fuentes, sin considerar qué tipo de áreas son. Es un incremento en los líticos, ¿sí? Este incremento de áreas fuentes máficas está documentado o soportado por el incremento en algunas relaciones. Aquí pongo el ejemplo de titanio niobio mayor a 500,
que algunos autores como Bonjour Davar y Jengen sugieren que esa relación arriba de 500 está indicando prácticamente áreas fuentes de composición basáltica. El incremento también que tenemos de las petrofacies, esta sería para las petrofacies A, que tienen, bueno, los granos que varían de 32 a 23 millones de años, que se incrementan en la petrofacie C, se hacen más notorios. Igual también las procedencias que tienen que ver con los picos de 92 a 73 millones de años. Entonces, los picos de 92 millones de años están asociados, o de 95, con lo que sería el vulcanismo, bueno, el magmatismo asociado con la posta, que forma parte de la región este de los batolitos transpeninsulares. Esta procedencia de 70 millones de años, de 80 hasta 55, se ha considerado como parte de lo que es el Arco Tarahumara por Carlos González en Sonora. Y bueno, esto sería ya netamente lo que sería la cuenca de Antearco, ¿sí? O nuestra cuenquita o para la formación del Salto, ¿sí? Y recordemos que la mayoría de los circones pues siguen teniendo esa afinidad o esa afinidad o esa firma característica de circones generados en un ambiente de tipo arco continental. Otra cosa importante, pues bueno, y como les mencioné cuando discutíamos lo de las paleocorrientes, es cómo interpretar esos datos que de repente cambian, ¿verdad? Entonces aquí podríamos interpretar que posiblemente estas procedencias que tienen que ver con el arco tarahumara derivan ya de las regiones más del México, más pegadas al México central. Entonces esto sí estaría, esta paleocorriente apuntaría prácticamente a otro estado que estaría pegado actualmente, no sé, a Nayarit o alguna de esas costas, y están aportando estos granos y posiblemente otros más antiguos o más jóvenes. Otra información que soporta esa firma de arco y esa evolución también en áreas fuentes es la parte de la geoquímica y su ambiente tectónico de esas arenas. La petrofacies A y B tienen características de lo que son la antorio-escandio y la antano-escandio, típicas en su mayoría para lo que son arcos o para lo que son márgenes continentales activos, y bueno, ya la petrofacie C cambia notoriamente y todas las arenas o las muestras analizadas se clasificarían o nos estarían indicando un ambiente de lo que es un arco de islas continental, que corresponde, de acuerdo con Batia, a lo que es un arco continental, ¿sí? Y bueno, ese rejuvenecimiento que vimos en las áreas fuente, y esa erosión profunda, tanto del arco como tal vez de otras rocas, ¿sí? Que son el arco tarahumara, que pueden ser esas arenas del Jurásico o esos granos del Jurásico, que pueden derivar de lo que es el arco alicitos, están asociados y relacionados, en este trabajo lo interpretamos como la migración de ese arco hacia el oeste durante su proceso de rollback, como lo ha propuesto Coney y Reynolds en el 77, y Copeland y colaboradores en el 2007, y bueno, otros muchos autores que han trabajado esa localidad. Entonces, otra cosa importante también es la clasificación eólica. Algo que no mencioné de manera intencional es que las muestras que se analizaron de los depósitos, de las muestras que se colectaron en esos depósitos de estratificación cruzada a gran escala, algunos granos de cuarzo están revestidos, ¿sí? Están revestidos, y no lo muestro aquí porque es otro lo que estamos trabajando, y están revestidos, al principio pensamos que eran fosforitas, que es lo más común, pero no, esos granos están revestidos por óxidos de titanio y manganeso, lo cual conformaría eso que se denomina como barniz del desierto, que es característico de los depósitos eólicos o sobre todo continentales áridos, ¿sí? Entonces, se documentó que hay una clasificación eólica, ya que la petrofacie C es más rica en minerales pesados, ¿sí? Entonces se considera prácticamente que los datos de flujos de esas dunas eólicas, sobre todo del miembro inferior, tienen una dirección preferencial que va hacia el surú con 30, lo cual es ligeramente, bueno, es concordante con los datos que propone von der Heydt y Dijkstra en el 2006 para los vientos durante el Oligoceno al Mioceno, que dicen, ellos proponen direcciones de vientos hacia el surú, suré, perdón, con 45, con variación hacia el suré con 65. Entonces es muy posible que diversos granos, diversos minerales ultraestables
fueran o se hayan ido reciclando a otros depósitos más jóvenes dentro de la formación del Salto. Un ejemplo reciente, bueno, hace un par de años ha sido documentado por Garzati en las dunas de Nambia. Y bueno, como conclusiones, ya para terminar, la formación del Salto forma parte de una evolución sedimentológica de una cuenca de Trasarco, ya que tiene las características estratigráficas de esas cuencas, como lo han documentado algunos autores, y está asociada con la etapa de subducción final de la placa de Farallón, y de manera particular por el rollback, por el retroceso de la placa durante los 50 a 25 millones de años. Las tres petrofacies que se documentaron varían de máficas a félsicas, lo cual podría estar asociado está asociado a un rejuvenecimiento de áreas fuentes, ¿sí? Así como también un cambio de posibles ubicaciones de las áreas fuentes. Y bueno, las características geoquímicas de las areniscas y de los zircones son muy similares a los que presentan los arcos continentales. Y bueno, esto es la conclusión del trabajo. Y de manera particular, y es cuando de repente uno entra en depresión, creo que este trabajo para mí es mi trabajo más completo en cosas de procedencia. Y mi pregunta es, ¿cuándo voy a volver a hacer un trabajo tan completo, verdad? La verdad es una pregunta que no tiene mucha respuesta. Yo espero que haya sido de su agrado. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias por su atención. Jamsul, muchísimas gracias. Y frente a esta última pregunta que planteas, yo quiero plantear una, y es, ¿cuándo será la primera vez que yo hago un trabajo con esta excelente calidad, un trabajo multiproxy, verdaderamente multiproxy como el que has presentado tú? Entonces no entres en depresión. Debes estar francamente orgulloso de haber hecho un trabajo multiproxy con tantas aristas. Felicidades. Realmente un trabajo de mucha, mucha excelencia. Invito a todos entonces a que por favor apunten su nombre si tienen preguntas, ¿sí? Para que Jamsul entonces la responda. Yo tengo una, Jamsul, mientras esperamos las preguntas. Y es que al principio dices que usas areniscas medias a gruesas. Y yo quisiera, pues yo tenía la impresión de que se usaban las areniscas más finas. Quisiera que nos comentaras entonces por qué son mejores las areniscas medias a gruesas en los trabajos de procedencia. Sí, bueno, esto tiene que ver con el proceso de clasificación, ¿verdad? Entonces, consideramos que las arenas medias o gruesas nos registran una procedencia regional, pero global, cosa contraria que los sedimentos más finos, como arenas finas, limos o lutitas, nos están registrando una procedencia más regional. Entonces, para minimizar los efectos, sí puedes considerar arenas finas o medias. El problema es que si comparas una arena fina que esté sobre una arena gruesa del mismo depósito, te vas a dar cuenta que tu arena fina es más rica en ciertos minerales más estables como el cuarzo, y entonces te vas a perder de la procedencia que te podrían indicar los fragmentos líticos. Hay un trabajo de Felge en el 2002, quien recomienda usar este tamaño de grano para minimizar esos efectos de clasificación que tienen los sedimentos. Ok, perfecto. O sea que de alguna manera, pues es lo que pues sabemos de manera clásica, que hay una correlación de alguna manera entre tamaño de grano y distancia. Entonces ya el investigador pues definirá pues como qué distancia de procedencia es la que quiere trabajar, y en todo caso tendrá que homogenizar dentro de su estudio para hacer comparaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que no mencioné, por ejemplo, comúnmente, y también ya que tocas ese tema de la parte analítica, bueno, del análisis petrográfico, dentro de las muestras no se consideraron los conteos de puntos de las dunas porque implican cierto proceso de retrabajamiento, ¿sí? Claro. Comúnmente para procedencias se usan areniscas masivas o que carecen de estructuras sedimentarias o areniscas que son laminadas. No podemos mezclar, si tomaste una rizadura, si tomaste alguna estructura sedimentaria que implica un proceso
de abrasión mecánica, durante su formación no sería correcto, tus datos van a variar mucho, ¿no? Perfecto. Comenta en el chat Marisabel Sierra, gracias Jam, muy bonito trabajo, carita feliz. Alexander Iriondo, muy bonita plática, muchas gracias. Iram Unahpu Ocampo, la verdad, un trabajo muy completo y de calidad. Hay preguntas, todavía está abierta la discusión. ¿Sí? Yo quisiera que comentaras un poco sobre el ChemScan, que es algo que no se ha usado mucho en México, para que quienes están hoy aquí atendiendo la plática sepan de qué se trata la técnica y pues no distamos mucho de poder utilizarla con medios propios acá y después le damos la palabra a Alexander Iriondo. Sí, bueno, mira, la técnica de QueenScan es una técnica que combina el análisis del escaneo de barrido con el EDS, y lo que se hace es una rutina, en este caso, si se hizo una rutina de 200, de 2000 conteos por muestra, y después ese conteo se hace un mapa composicional con base de datos que ellos tienen de muchos minerales, y se hace esas figuras que mostramos, pero prácticamente es como si estuvieras mezclando química mineral y el escaneo de barrido para delimitarlo, ¿sí? Y bueno, Entonces, eso como platicábamos cuando estábamos con lo del especial, si recuerdas, con mandarlo, fue lo que llegó de último momento, ¿no? Que ni lo esperábamos, pero bueno, llegó, y créeme que eso, si tuviéramos esa técnica en todos lados, un conteo de puntos de 1000 puntos te lleva entre 4 y 5 horas, más o menos, ¿sí? Y esa técnica te lo hace en 10 minutos, entonces si puedes y te da proporciones cuantificables, todo en base al 100%, de cuarzos, feldespatos y ciertos minerales que puede recalcular para usar los análisis de procedencia. Incluso me comentaba Cary Towson, que es con quien se consiguieron los datos, que ya se está trabajando la forma de diferenciar los diferentes tipos de líticos, de cuarzos, esto en la base de datos al menos de rock type. Es decir, se está trabajando ampliamente en reemplazar al petrógrafo. Esperemos que no. Bueno, sí, claro, pero es un poco, bueno, llamémoslo así, Jamsul, en complementar al petrógrafo, sí, con estas técnicas, sí, pero en efecto se trata de imágenes raster en donde ya en la imagen cada punto del raster es una clasificación de un mineral. Alex Iriondo, por favor, tu pregunta. Hola, Alex. Hola, buenas tardes a todos. Bonita plática. La disfruto mucho. La pregunta es sobre el estudio de la catoluminiscencia en los cuarzos. Hablas que los elementos carbonatados interfieren la señal de los cuarzos. Y no has intentado obtener la información de catoluminiscencia acercándote más y desplegando únicamente la información de cuarzo, o ¿crees que podría ser una forma de subsanar ese problema también hacer una separación de cuarzos y montarlos y hacer la caracterización de esos cuarzos con catoluminiscencia sin ninguna interferencia externa de otros minerales no deseados en este caso? Alex, no se entendió muy bien, pero creo, Jamsul, que la pregunta estaba orientada a hacer el estudio de catoluminiscencia no en la lámina delgada, sino en un separado de cuarzos. ¿Es cierto, Alex? Sí. También lo que decía es, si uno no se puede acercar a obtener imágenes solo de los cuarzos sin interferencia de los minerales que están a su alrededor. O sea, obtener una información más cercana, obtener un tipo de luminiscencia. Sí, adelante. Ok, sí, sí, gracias, Alex. Bueno, para este caso no se hizo, aunque comúnmente lo estoy yo de manera ya rutinaria haciendo esas imágenes a color, sobre todo ahí en la Autónoma de Guerrero, que tienen esa cátodo a color. En este caso hay una solución que no se hizo para este caso porque vino Cáritas, se llevó las muestras y ya no pudimos hacer las láminas se pueden atacar para quitar ese cemento carbonatado con ácido clorhídrico, y en este caso no se hizo y se las llevó y se nos olvidó decirle cómo hacerlo y ella las analizó.
Pero bueno, hay resultados de esos bonitos y creo que vale la pena, ¿no? Como quiera se determinó, pero sí se ha considerado retomar eso y sobre todo otras imágenes que quiero hacer para un segundo trabajo del salto, que es la parte sedimentológica, ¿no? Netamente. Ok, Jamsul, pero entonces lo importante que aprendemos de esto es que los cementos calcáreos de alguna manera hacen que sea difícil reconocer vía catodoluminiscencia en lámina delgada los cuarzos plutónicos de los volcánicos, pero el problema se resuelve disolviendo entonces el cemento. Esa Cemento. sería. Sí, eso sería la solución, disolver el cemento, aunque cuando se analiza por imágenes, te queda muy bien la imagen y se analizan las partes texturales de los cuarzos, ¿sí? Pero Claro, eso ya no claro, dio no, hacerlo, ¿no? porque no, haciendo un separado de cuarzos pierdes la información textural, digamos, geométrica del cuarzo. Muy bien, Cuarzo. gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En YouTube no hay preguntas, dice César, gracias. Bueno, Jamsul, y a todos los participantes les agradecemos mucho. Creo que fue muy productiva la charla de hoy. No siendo más por hoy, les agradecemos a todos y ojalá se animen a participar de esta serie de seminarios la próxima semana. Gracias a todos, gracias a ti, Jamsul. Gracias a ti, güey. Un abrazo. Y nos vemos, ojalá pronto de manera no virtual. Ok, suena bien. Gracias. A ver si...